A nada de presenciar la carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1 2023, en este video quiero compartir mi ranking de las liveries que los equipos nos regalan este año. Desde ya debo decir que este tipo de opiniones son siempre personales y muy subjetivas a nuestros gustos, así que me encantaría que me dejes tu propia opinión y ranking en los comentarios. Personalmente, aunque unos coches me gusten más que otros, pienso que todos este año son preciosos. Vas a ver en las imágenes que algunos coches se ven diferentes en la presentación oficial y en la pista, ya que algunos equipos utilizaron renders digitales en sus presentaciones. Por eso voy a intentar mostrarte diferentes fotos para que puedas apreciarlo de diferentes maneras. Espero que te guste. En el puesto número 10 tenemos a McLaren. Tiene un estilo parecido al del año pasado, pero este sinceramente me gusta un poco más que el anterior. La realidad es que no hay más espacio en el coche para poner logos de Google. Y siguen sin convencerme los colores, además no pega muy bien y son muy grandes. Lo que sí hicieron bien es que tiene muchas fibras puestas y no queda mal con el naranja y celeste del coche, está bien integrado. Y es algo que vamos a ver en diferentes coches este año, las fibras puestas está muy presente en las liveries. Y sinceramente creo que McLaren es uno de esos equipos que no lo hizo tan mal. Vamos a ver si hacen alguna livery especial este año como pasó en otros años, que a mí no me gustaron tanto como esta. En el puesto número 9 tenemos a Alpine. A mí el azul en un coche de Fórmula 1 me encanta, este azul es precioso. Y el rosa también me gusta mucho, pero este tono de rosa no me parece que pegue para nada. Lamentablemente para mí es el color de marca de BWT, el sponsor principal de la marca. Y a mí por eso me parece mucho más bonito el coche que van a utilizar solamente en las primeras 3 carreras, que es enteramente rosa BWT. El año pasado fueron 2 carreras y también me gustó mucho. Y además agregaron estas pequeñas flechas en el tapacubos de la rueda. A mí personalmente no me cambia nada la pintura que pongan en la rueda, salvo en McLaren que el logo de Chrome está en todo el coche. Y algo que me parece raro que vi ahora es que no está presente la bandera francesa. No la veo, no es tan presente como en otros años. Está ahí en el frente del coche nada más. Y siendo que el equipo además de ser francés, los pilotos también, me parece extraño. Y un puesto polémico número 8 tengo a Mercedes. Viendo opiniones de otras personas en internet, yo sé que esta livery es polémica. Hay gente que le gusta muchísimo y gente que no le gusta nada. Entiendo a quien pueda ponerla como la más linda de la parrilla igual. A mí lo que no me gusta es el hecho de que ni siquiera intentaron integrar la pintura y la fibra de carbono en un solo diseño. Tiene un corte muy visible donde dejaron de pintar, que es más de la mitad del coche, para en la siguiente diapositiva se ve un poco mejor. No me gusta mucho el color verde fosforito que le pusieron a George Russell. Me gusta un poco más el amarillo de Lewis Hamilton, pero bueno, al final es algo que uno se va acostumbrando. Las pegatinas de los sponsors son todas blancas, a excepción de la línea celeste de Petronas que ya estamos acostumbrados, y tienen menos estrellas plateadas. Siendo que ya usaron coches negros, yo no entiendo, parece que es una idea que llegó a último momento el no pintarlo. Pero resulta que esto no está un puesto más abajo en mi top. Porque durante 1934, en esa era primitiva de los coches metálicos, Mercedes decide quitarle pintura a uno de sus coches porque excedía el peso para poder reducirlo. Así que al final este coche, el W14, es Mercedes siendo Mercedes. Lo único de este auto es la aerodinámica, que es espectacular. Y en séptimo lugar tenemos a Williams. Ya lo dije antes, me gusta mucho el azul en un coche de Fórmula 1. Y ellos no solamente usan un azul, tienen varios tonos de azul, celeste, mezclado con unos tonos rojizos, incluido que a mí me habría gustado más presencia en la livery en general, la nueva pegatina de Wolf, que es el nuevo patrocinador. Además, vuelve la idea brillante de poner la propaganda de Duracell en la toma de aire superior del coche, que ya estaba el año pasado, creo que la utilizaron en Miami, si no me equivoco. Y después no la volvieron a usar, así que me alegra mucho que haya vuelto porque me parece muy buena idea, está muy bien hecho. Y además la pusieron un poquito en el borde del halo, se ve también Duracell y la puntita de la pila le queda muy bien. En sexto puesto le toca a Alfa Romeo.
Alfa Romeo suele tener mis decoraciones preferidas, me suelen gustar todos los años. Aunque pienso que perdieron carisma respecto a otras liveries que ya usaron, que tenía el diseño del logo del coche, de la marca mejor dicho, lo tenía ahí en la tapa motor, mezclado con el rojo y blanco que usaban antes, era mucho más lindo, pero este coche también me gusta, y aunque acá parezca el rojo Ferrari típico, el rosso Corsa, dentro de la pista se ve más oscuro y no se mezcla tanto, aunque la nariz parezca igual que la de Ferrari. Siendo el último año de Alfa Romeo, creo que podrían haberlo hecho mucho mejor, porque no vamos a volver a ver esta marca dentro de los próximos años. Pero siento de verdad que este coche es precioso. Y en el puesto número 5 pasamos de un Alfa a otro, Alfa Tauri. Alfa Tauri viene a este año con un diseño muy continuista de los años anteriores, pero con detalles en rojo que vienen de la mano del patrocinador que antes tenía Alfa Romeo, que es Orlen. Este es otro de esos detalles que yo siento que se agregaron a último momento, pero al final quedan bien porque corta con el diseño clásico que venían usando tantos años. Aunque habría preferido que el halo, en lugar de ser del rojo Orlen, fuera del color base. Ahí pueden ver lo que yo decía antes, de que en pista el coche se ve distinto porque las imágenes que mostraron eran render, no era el coche de verdad. Y la iluminación natural de la pista la verdad es que hace que el coche se vea mucho mejor, resalte más toda la diferencia de colores que tiene. Los escalones en la tapa motor de la propia carrocería del auto hacen que el diseño no se vea mal. Espectacular. Y en el puesto número 4 tenemos a Red Bull. Sí, es la misma livery que tienen hace 7 años. Iba a hacer el chiste de poner el auto del año pasado y no decir nada, pero tenía miedo de confundir. Es la misma livery de 2016. ¿Y para qué cambiarla? Si está muy bien diseñada, es bonita, está bien integrada en un auto. Y además ya es icónica, ganaron 2 mundiales con esta decoración. Vamos a ver, por la pretemporada tiene pinta que 3. Y a mí, el Red Bull que más me gustó de la era moderna es el de 2018. ¿A vos cuál es el que más te gusta? En el puesto número 3 yo tengo a Aston Martin. Y no es porque mi Red Bull preferido tenga Aston Martin en el alerón, sino que este coche es precioso. El color destaca del resto de autos y la verdad que se mezcla muy bien con las pocas partes de carbono que tiene, como la mitad del alerón, o el propio alerón delantero entero, como casi todos los equipos, y el trasero también. La parte de las canales que tienen al costado de los pontones, que también quedan muy bien en este auto, están muy bien hechos. Y hay una sola cosa que no me gusta, que lamentablemente no pude poner ninguna imagen, que es la publicidad de Aramco que está situada en la parte posterior del alerón trasero, que tiene 2 tonos de colores, pero el resto del coche es maravilloso. En el segundo lugar del podio tenemos al equipo Haas. En Haas cumplieron con todo lo que falló Mercedes, estamos hablando de la pintura. Los pontones y la mayor parte trasera del coche están sin pintar, pero lograron disimularlo muy bien con un diseño que está buenísimo. Del frente se ve blanco y rojo, parece que el auto está entero como los anteriores, pero de costado te das cuenta de todo ese negro. Está espectacular. Personalmente siempre me gustó mucho el Haas, y este es mi favorito. Y en el primer puesto del top, ya no es ninguna sorpresa, el equipo Ferrari. Pídele a un niño que dibuje un coche y sin duda lo pintará de rojo. Este Ferrari es una evolución del F175 de 2022, y hay que agradecer que ya no tengan contacto con Philip Morris, porque este diseño más limpio de patrocinadores le hace un favor enorme al diseño. El nombre de la marca en el alerón trasero, heredado de la libre especial de Monza 2022, le queda espectacular. Pero es que ni siquiera el primero del top se salva de algo que no me gusta, que es la zona negra del pontón, y es por eso que para mí el Fórmula 1 moderno más bonito sigue siendo el F175. Pero este coche no está tan atrás. Así que así queda el top. Espero que te haya gustado y contame, ¿estás de acuerdo? ¿Qué te gustó a vos y a mí no? ¿Y al revés?
dale al like, suscríbete al canal que es nuevo y nos vemos en el próximo video.